Bien, cuando hablamos de plan sanitario, esto no es una receta, o sea, no se aplica en todas las zonas, no se aplica en todas las granjas exactamente igual, sino que nosotros debemos elaborar nuestro propio plan sanitario, nuestro calendario sanitario, cuando llegamos a la granja y empezamos a ver qué problemas existen. En algunas granjas, el tema de micoplasma, pleuroneumonía, circovirus, influenza porcina, PIRS, todas estas enfermedades producen un complejo respiratorio. ¿Ah? Cuando el animal empieza a tener problemas respiratorios, no nos referimos exclusivamente a que si es micoplasma, o si es circovirus, o es PIRS, o es influenza, sino que nosotros hablamos de un complejo respiratorio que no solamente hay inmersos varios virus, sino también hay varias bacterias. ¿Sí? Cuando hablamos de bacterias, principalmente hablamos de esas bacterias que sobreviven en pHs ligeramente alcalinos, como es el sistema respiratorio. O sea, ahí estamos hablando de lactobacillus, estamos hablando de la pasterela, que pueden estar complicando, el estreptococcus, que complica este tipo de cuadros. Lógicamente que el agente principal generalmente es un virus. ¿Ah? Cuando hablamos de micoplasma, es una clasificación un poco que no encaja ni con los virus ni con las bacterias. Ustedes vieron en bacteriología que hablan de virus, bacterias y hablan además de micoplasmas. ¿Ah? Pero todos estos agentes etiológicos nos van complicando. Seguramente a ustedes les va a tocar llegar a una granja y chocarse con muchos de estos problemas. Lo primero que ustedes tienen que hacer, lógicamente, es ir viendo qué problemas suceden, si hay mortalidad de animales, ir abriendo los animales para ver qué complicaciones tienen. Si, por ejemplo, hablamos de micoplasma o hablamos de pleuroneumonía, ambas producen el signo de tos. O sea, ustedes entran en la mañana o entran en la tarde, empiezan a mover los animales y los animales empiezan a toser. ¿Ah? Pero a simple vista no podemos decir si es micoplasma o es pleuroneumonía. Algunos animales presentan algunas inflamaciones en las articulaciones. Entonces ahí podríamos un poco decir que es micoplasma. ¿Verdad? El micoplasma pneumoniae y el irodinus atacan a los pulmones, pero hay otro micoplasma, el sinoviae, que ataca a las articulaciones. O sea, ahí vamos a observar algún signo ahí de inflamación en las articulaciones. ¿Sí? Para ver si es micoplasma o pleuroneumonía, tenemos que hacer una necropsia. ¿Sí? Si es micoplasma, los pulmones presentan tipo de consolidaciones, un cambio de coloración a negruzco, principalmente en los lóbulos apicales y el lóbulo intermedio. ¿Ah? Si es pleuroneumonía, la pleuroneumonía produce una pleuritis, o sea, una inflamación de la pleura. Normalmente los pulmones están pegados a la caja torácica. ¿Ah? Entonces, eso es lo que vamos a observar en una necropsia. ¿Ah? Puede ser lo uno o lo otro, o pueden estar las dos juntas. ¿Ah? Por eso es que, dependiendo de lo que ustedes estén viendo, van a ir elaborando su programa sanitario. No es que llega el veterinario con el programa sanitario bajo el brazo y lo quiere aplicar desde mañana. Si en esa granja tienen un programa, lógicamente sigan aplicando en tanto que ustedes puedan hacer ese cambio. ¿Sí? Aquí he puesto las principales enfermedades con las que vacunamos, lógicamente contra algunas no hay vacuna. ¿Ah? Y aquí están las etapas de los animales en las cuales tenemos que vacunar. ¿Ah? Entonces, si agarramos, por ejemplo, micoplasmosis, esto vacunamos en lechones. ¿Cuándo vacunamos? A los 7 y 21 días. ¿Ah? 7 y 21 días de nacimiento. ¿Ah? Ese es el plan de vacunación. Ahora, esto no es fijo. Eso recomienda el fabricante, que empecemos con una vacunación a los 7 y 21. ¿Ah? ¿Cuándo se presentan los signos de tos? Los signos de tos se van a presentar no en la maternidad, sino en la cría. Si ustedes ven que los signos de tos se están presentando después de los 40 días, estas vacunas pueden ser movidas. ¿Ah?
pero esos movimientos se los tiene que hacer a través de un laboratorio. Manden a hacer un ELISA, se saca normalmente sangre, animales no es necesario que saquen grandes cantidades, saquen al día 0, al día 20, al día 40, o si quieren cada 25 días, van sacando sangre, mandan al laboratorio para que a través de ELISA podamos ver cómo se está comportando esa curva de anticuerpos dentro de las diferentes etapas de los animales. ¿Ah? Entonces, de acuerdo con eso, ustedes pueden hacer algún movimiento de esa vacuna o de repente tengan también que aumentar una tercera vacuna. ¿Ah? El fabricante hoy recomienda vacunar lechones, o sea, empezar vacunando a los 7 días la primera dosis y a los 21 días la segunda dosis. Generalmente, un alto porcentaje de productores destetan a los 21 días. Entonces, hagan coincidir con eso. ¿Ah? ¿A quién más vacunamos micoplasma? A nadie más. No está ya recomendado. Antes se vacunaba a las hembras gestantes. ¿Ah? Pero, si ustedes quieren, pueden hacer unas dosis a los berracos. ¿Sí? Pero más recomendable es vacunar contra pleuroneumonía. Entonces, los berracos ya tienen una cierta inmunidad contra eso, contra esas enfermedades. ¿Ya? Entonces, solamente micoplasma, lechones, 7 y 21 días. ¿Okay? Pleuroneumonía, vacunamos animales de recría. Aquí vacunamos a los 45 días la primera dosis y a los 60 días la segunda dosis. ¿Ah? Les vuelvo a repetir, el signo de tos se presenta cuando hay micoplasma y cuando hay pleuro. Lógicamente que circovirus también produce problemas respiratorios, PIRS también produce problemas respiratorios. ¿Ah? No se olviden que el PIRS es un síndrome respiratorio reproductivo. ¿Sí? ¿A quiénes más vacunamos contra pleuroneumonía? Vacunamos a las hembras gestantes. Se recomienda hacer un refuerzo a las hembras gestantes. Esto, coincidentemente con las otras vacunas, vacunamos a los 80 días de gestación. ¿Ah? O sea, después vamos a hacer un costo. Entonces, aquí nosotros, estas cerdas, paren 2.4, 2.5 veces al año. Entonces, tenemos que contemplar en nuestros costos 2.4 o 2.5 veces ese costo de la vacuna. ¿Ah? A los berracos se recomienda vacunar 3 veces por año. Eso lo definen ustedes cuándo van a vacunar. ¿Ah? Entonces, pleuroneumonía en recría, en hembras gestantes y berracos. ¿Ah? A nadie más se vacuna contra eso. Circovirosis, empezamos nosotros vacunando a las cachorras. ¿Ya? Esto es muy importante, vacunar a las cachorras para que empecemos con ese plan. Primero, si no tenemos signos de circovirus, es muy clásico cuando hablamos de circovirus, ustedes entran a una granja, ven un corral cualquiera, todos los animales tienen un cierto peso, hablemos de 70, 80 kilos si ustedes quieren, y al medio hay un animal que no pesa ni 20 ni 30 kilos, está muy flaco, se ve la espina dorsal. ¿Ah? Entonces, si ustedes empiezan a observar esos animales, también se debe vacunar a los lechones. Pero si su granja está libre de PIRS, de circovirus, han hecho análisis, no es necesario vacunar los lechones. ¿Ah? Solamente vacunen las cachorras. Las cachorras las vacunamos haciendo coincidir más o menos su celo, su primer celo, y 15 días después. ¿Ya? 150 y 165 días de vida. Más o menos ahí coincide el primer celo. Eso lo pueden vacunar también en sábana, o sea, el grupo de cachorras vacunen hoy día y dentro de 15 días las vuelven a revacunar. Si tuviesen problemas de circovirosis, o sea, hay muchos signos de tos, hay muchos animales flacos, ustedes mandaron al laboratorio y son positivos a circovirus, tendríamos que vacunar también a animales de recría. Exactamente lo mismo a los 45 y 60 días. ¿Por qué no se estaba un poco vacunando esto? Uno, que no hemos terminado de hacer
un estudio a nivel Santa Cruz de las granjas que se han tomado muestras. El 60% de las granjas es ya positiva a circovirus. ¿Sí? Cuando llegó la vacuna, imagínense, una vacuna para un animal adulto costaba $10 la dosis, y de los lechones valía $5. Entonces es un capital muy importante, y es un gasto fuerte que se hacía en esa vacuna. Hoy día ya tenemos vacunas mucho más económicas. Por suerte, esta vacuna funciona muy bien. Prácticamente funciona como un tratamiento. Cuando empezamos a ver la signología de circovirosis, empezamos a vacunar y desaparecen esos animales que estamos hablando, que son flacos, que se le ve las apófisis lumbares. Si ustedes agarran y ven los ganglios inguinales están hipertrofiados, están muy grandes. Ese es un signo clásico de la circovirosis. ¿Sí? Entonces, si tienen lechones con ese signo, van a tener que empezar a vacunar también recría. Por eso es que a un principio les decía que no hay una receta, ustedes no van a ir con un plan, sino que van a ir viendo, y a medida que vayan observando en la granja, van a empezar a colocar las vacunas. ¿Okay? Parvovirosis, a las cachorras no se debe poner en contacto las cachorras sin esta vacuna, o sea, no se debe poner en contacto ni con semen ni con berraco sin que estén vacunadas, principalmente contra parvovirosis. Lo mismo a los 150 días y una segunda dosis a los 156 días. Sin esta vacuna, y aquí la vamos a resaltar en amarillito, si ustedes no pusieron esta vacuna, van a tener problemas reproductivos. Las hembras empiezan a abortar, si no paren, las camadas son desiguales, van a empezar a ver momificados, bajo peso al nacimiento, las cerdas no van a tener leche, no va a la granja así. Muchas veces cuando llegamos y los dueños se quejan y dicen, mire, las cerdas están pariendo, pero se mueren, no tienen leche las madres, hay muchos momificados, por eso anotamos el número de momificados al nacimiento para tener algunos parámetros. Cuando empiezan a aparecer estos animales momificados, con bajo peso, nacen muertos, no hay uniformidad en la camada, seguramente o no vacunaron o la vacuna no está funcionando. Otra vez hablamos de laboratorio. Tenemos que estar constantemente haciendo pruebas de laboratorio. De lo contrario, es como si un piloto esté volando una nave, pero no tiene controles. No sabe a qué altura va, no sabe qué hay más adelante, se puede chocar con un cerro, ¿verdad? Entonces, exactamente lo mismo nosotros. ¿Listo? ¿A quiénes más vacunamos parvovirosis? A las hembras lactantes. A los 7 días postparto. O sea, la cerda pare, a la semana alguien tiene que venir y colocarle una dosis. Eso les va a ayudar a que la cerda cicle normalmente, o sea, después de su destete, va a entrar en celo en los días que estamos preveyendo, o sea, 3, 4, 5, 6 días máximo, va a estar retornando en celo, y vamos a tener además, vamos a reducir los problemas de mortinatos, de bajos pesos, de momificados, haciendo este tipo de manejo. A los berracos se recomienda también 3 veces por año. ¿Bien? A nadie más, no se vacuna a nadie más. Colibacilosis. Colibacilosis es las diarreas, o sea, vamos a observar signología en los lechones, pero no se vacunan lechones, se vacunan las madres. Cuando les pregunto colibacilosis, ustedes empiezan a pensar diarrea en lechones y empiezan a poner que van a vacunar a los lechones. Primero, es una vacuna cara. Si tienen que ponerle a la madre, imagínense si ponen a miles de lechones en una granja que es grande, le van a causar muchas pérdidas al productor. Entonces, esta vacuna de colibacilosis ustedes tienen que colocar a las hembras gestantes.
Si no tienen muchos problemas de diarrea, solamente una a los 80 días. ¿Ah? Pero si tienen problemas de diarrea en maternidades, hagan un refuerzo, una segunda dosis a los 100 días. ¿Sí? A los berracos, por precaución, 3 veces al año. A nadie más. Les vuelvo a repetir y vamos a poner con un colorcito aquí para que no se olviden. Bueno, yo no conozco de colores, me parece bonito este. ¿Ya? Entonces, la colibacilosis no a lechones, a las madres. ¿Sí? Bueno, aquí hemos puesto PIRS y con un signo de interrogación. Hay vacunas de PIRS en el mercado, pero lastimosamente la única que funcionaría es una vacuna autógena, o sea, una que nosotros tengamos que sacar de nuestra granja y mandarnos a hacer. ¿Listo? Entonces no funcionan las otras cepas, la una cepa americana y la otra cepa europea. Nosotros tenemos una cepa diferente. Que hay gente que vacuna, hay gente que vacuna, ¿sí? Pero generalmente vacunan algunos núcleos genéticos para decir la cerda está vacunada. Antes no podíamos diferenciar con PCR si el virus era de campo o era vacunado. Hoy día se puede diferenciar. Entonces, antes se vacunaba y para que no hagan la prueba, o sea, no hagan un análisis, les decían, no, la cerda está vacunada, entonces no vaya a mandar al laboratorio porque está vacunada. ¿Ya? Hoy día podemos diferenciar, podemos mandar al laboratorio y ver si la cepa es vacunal o es una cepa de campo. ¿Qué hacemos en esto? Dijimos que en esto podemos hacer una retroalimentación. ¿Ok? O feedback, que llaman en inglés. ¿En qué consiste esto? En que cuando lleguen las cachorras, después de 3 o 4 días, dijimos en manejo de cachorras, dejarlas que descansen, nosotros podemos meter animales de 40 kilos si sabemos que tenemos el problema. Si yo tengo PIRS, lo primero que voy a hacer es voy a pedir animales más pequeños para poder hacer, o sea, chanchillas más pequeñas o cachorras más pequeñas para poder hacer esta retroalimentación. ¿Ah? Entonces, aquí, en otro color más intenso, no soy luminista, pero vamos, mejor no hablemos de equipos. ¿Ah? Entonces, aquí es donde debemos hacer esta retroalimentación. Traer lechones de 40 kilos, dejarlos, funciona muy bien. Si ustedes tienen ya el análisis de PIRS positivo, pueden ir a traer heces de las hembras gestantes, o sea, de las que están en gestación, mezclar con agua, echar sobre el alimento. Pueden licuar placentas, echarle sobre el alimento. Las cerdas se van a ir contaminando. ¿Ah? Pero ustedes como médicos veterinarios tienen que estar sobre ese trabajo. ¿Ah? Si ustedes le están induciendo prácticamente la enfermedad, tendrán que estar con un termómetro, con un antipirético, porque las cerdas van a presentar alguna signología. ¿Ah? Entonces, una vez salgan de ese cuadro, ya las hembras van a entrar a reproducción sin ningún problema. Pero si sabiendo que en mi granja hay PIRS, yo pido animales de 100 kilos o 110 kilos del núcleo genético, me van a mandar, yo voy a servir esas cerdas cuando lleguen a los 130 o 140 kilos, les va a venir la enfermedad y ese proceso febril va a hacer que aborten. Entonces, pidan cachorritas de 70 kilos, hagan ese trabajo, que las cerdas se enfermen, sepan de las enfermedades que hay dentro de la granja, y cuando lleguen a los 130, 140 kilos, ya van a estar inmunizadas. ¿Ah? Entonces, tenemos que buscar esa inmunidad de rebaño que ahora estamos buscando con el coronavirus, los humanos, ¿no? Lo mejor que podemos hacer es empezarnos de a poco a contaminar para ir saliendo. En eso, lógicamente, que hay muchos que con algunas enfermedades de base es muy complicado, ¿sí? Pero el resto, tarde o temprano, nos vamos a tener que contaminar. Y eso es lo que hacemos aquí con las cachorras. ¿Ya? Nos contaminamos, hacemos una retroalimentación. ¿Que habrá alguien que tome el camino de vacunar?
lógicamente también tiene un criterio, no le estamos diciendo que no. ¿Ah? Cada uno de nosotros tiene un criterio. Yo puedo tener un criterio y ustedes de aquí a un tiempo pueden decir, no, ese no me parece bien y voy a vacunar. O de repente consigamos algunas vacunas con cepas muy similares a las nuestras que funcionen, lo mismo. ¿Ah? Influenza porcina es la primera vacuna que se utiliza en lechones en Argentina, Brasil, Chile, Perú y en todo el mundo. Lastimosamente en Bolivia no la tenemos la vacuna. ¿Ah? ¿Y cuál es la respuesta de los comercializadores de vacunas? Dicen, esa vacuna es muy barata, no nos conviene traerla, nuestro margen de ganancia es muy poca. Entonces, prefiero vender micoplasma y pleuro. Pero la signología que estamos observando es influenza, gripe porcina. ¿Sí? Contra lo primero que debíamos vacunar es contra influenza. Hemos hecho un pequeño estudio aprovechando la amistad y capacidad, porque yo considero que el doctor Ariel Loza tiene mucha capacidad en este tema de laboratorios y todas estas cosas. Tenemos influenza, pero no podemos convencer a nadie de que nos traiga la vacuna, porque prefieren vendernos micoplasma que vale 40, 50 centavos de dólar, lo mismo que pleuroneumonía, que de repente que si nos venden influenza, con eso solucionemos el problema y ya no vamos a comprar micoplasma. Ese es el miedo de los comercializadores. Así se mide todavía. ¿Qué vamos a tener que hacer los productores? ¿Vamos a tener que ir a contrabandear la vacuna? No nos va a quedar otra. ¿Ah? Lastimosamente, tampoco el SENASAC, que es el órgano que debería regular, el SENASAC debería decirnos, a ver, la primera vacuna que vamos a utilizar es influenza. Pero no hay la autoridad sanitaria. Por tanto, no estamos vacunando. No es porque no se deba vacunar, sino porque no hay la vacuna. Al momento que haya la vacuna, la primera vacuna que tenemos que poner es influenza. ¿Cuál es el signo de la influenza? Como en humanos, como en aves. Tos. Entonces, tenemos signos de tos. Hoy día estamos echándole a las otras enfermedades. Dentro de ese complejo respiratorio que hablamos, influenza porcina es una de las enfermedades de base para este complejo respiratorio. ¿Ah? ¿Qué otra enfermedad nos falta aquí? Peste porcina clásica. ¿Ah? Hemos intentado entrar en un programa de erradicación de la peste porcina. Yo debo comentarles que no tenemos brotes de peste porcina hace 30 años en granja. Los últimos brotes han sido brotes en el campo. Hace unos 3 años hubo un brote en San Carlos y hace 2 años hubo un brote en Cuevo. Pero eran animales de traspatio, seguramente que tuvieron contacto con animales de monte. Entonces ahí hubo una contaminación y tuvimos presencia de peste porcina. Pero si entramos en un programa, tenemos que vacunar obligatoriamente. Tenemos que vacunar. Y esa vacuna se coloca en recría a los 45 días. ¿Sí? Y a todo el plantel reproductor, aquí vamos a hacer esto, tendríamos que vacunar 2 veces por año. ¿Ah? Todas las hembras del plantel y los berracos tendríamos que vacunar 2 veces por año. Seguramente cuando se implante el programa de erradicación de la peste porcina, que es una de las barreras sanitarias para que no podamos exportar, si erradicamos eso y bueno, ojalá vaya para adelante este tema de las semillas transgénicas, ahí podríamos ser competitivos y podríamos pensar en exportar. Entre tanto, nuestros costos son muy altos. Si no competimos con los costos de alimentos de la Argentina o de Brasil, que están utilizando transgénicos, para nosotros se hace muy complejo. No tengan miedo al tema transgénico. El tema transgénico no causa ningún problema en la salud humana, eso está comprobado. ¿Qué lado negativo tiene el transgénico? Que es muy resistente a muchos productos.
Entonces, ahí se utilizan herbicidas que son muy potentes. No le mata a la planta transgénica, pero sí al resto de las plantas que le están produciendo problemas para que no se pueda desarrollar, o sea, la hierba en otras palabras, y quedan residuos podrían quedar residuos en los granos. ¿Tá? En la Argentina hubo mucho problema porque se estaba utilizando estos productos, estos herbicidas, y las fumigaciones se hacía de avioneta. Y algunos residuos llegaban también a los animales, llegaban al agua, y hay algunos problemas sanitarios, principalmente en la Pampa Argentina. ¿Tá? Pero como transgénico no causa ningún problema. Pero tampoco podemos cerrar los ojos y olvidarnos del glifosato que se utiliza, se mal utiliza en algunos casos. Si nosotros regulamos el uso de herbicidas, no tendría que haber problemas con los transgénicos. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto al plan sanitario. Yo voy a cortar la grabación y luego entraremos a preguntas.